Compis, vamos a hacer el vestidito. Veréis qué forma más sencilla de hacer un vestido bien bonito, súper chulo. Mirad, vamos a hacer un corte de 23 por 60. Con esto vamos a tener suficiente. Primero lo que vamos a hacer será coger los laterales y pasar una costura. Pasamos por aquí un pespunte. Nada más, así de sencillo, con una puntilla, con unos lacitos y este tejido, veréis qué vestido. Voy a la máquina y vuelvo. Listo, estoy utilizando un tejido de algodón. Es de estos algodones finitos que venden pues para hacer sobre todo la ropita de las nenas. Este lo compré en tiendas de telas normales y corrientes, no es ningún tejido especial. Bien, pues una vez que ya tenemos hecho esto, vamos a ponerlo al derecho. Y vamos a tomar nada, o sea, una bastilla, pero súper pequeña. Mirad, así. Vamos a doblar una vez y otra. Si queréis lo podéis sobrilar también o poner un zigzag. Yo lo voy a poner así y así. Y tal cual lo voy a dar por todo el contorno. Y una vez que tenga hecho este pespunte, le voy a colocar la puntilla por el derecho. Las que me seguís sabéis que no me gusta poner primero la puntilla y después la bastilla porque queda muy feo. A mí no me gusta particularmente, a mí no me hace ninguna gracia. Mirad, cuando vamos cosiendo primero la puntilla, si colocamos la puntilla primero en el tejido, cuando llegamos a la costura la puntilla nos queda hecho así hacia adentro y queda muy fea. A mí me gusta que quede toda así, volada, que queda mucho más bonita. Y con la bastilla me pasa exactamente igual. Me gusta hacerla después de haber cosido el lateral, porque ahora cuando yo la una me queda toda al mismo nivel. Si lo hacemos a la inversa corremos el riesgo de que nos quede un poco torcido. Pequeños truquis que bueno, vamos a ir aprendiendo poquito a poquito. En la parte esta, que es la parte baja, donde va a ir colocada nuestra puntilla, va a ser un pespunte así de pequeño, y en la parte de arriba lo que haremos será uno más grande, pues por ejemplo de unos 2,5 centímetros más o menos. Se lo probáis también primero a la muñeca, porque ya os digo que a veces depende la medida del relleno, que os puede variar. Pues mirad, a 2,5 centímetros vamos a coser un pespunte por la parte de arriba y un pespunte con una pequeña bastilla muy chiquitita por la parte de abajo. Yo voy a hacer este dobladillo y este de aquí, y una vez que tenga los dos hechos vuelvo con vosotras, porque es que ya veis, es súper rápido de hacer. Bueno, compis, pues mirad, ya lo tenemos hecho. Mirad, veis lo que os decía, la puntilla queda suelta, no queda dentro de la costura, queda suelta. La parte de dentro también está ya bien hecho este dobladillo, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger hilo de muñequería del resistente y vamos a hacer con una aguja normal y corriente desde la parte de aquí detrás. Vamos a meter y sacar más o menos, bueno, vamos a dejar un poquito más. Mirad, lo vamos a hacer, a ver, pues a 2 centímetros de la altura vamos a empezar a pasar este pespunte. Vamos a dejar un trocito de cuerda en un extremo y vamos a ir pasando un pespunte tal cual. Yo ya le había puesto los bracitos al hila, pero hay que quitárselos porque había pensado hacerle otro tipo de ropita, pero no me voy a liar más. Vamos a hacer, como os he dicho, algo muy sencillo, y aunque este vestidito no será de quita y pon, será muy fácil que lo quitéis, y después cuando ya estemos un poco más seguras, pues le haremos otro tipo de ropitas. Podemos quedarnos con esta pequeña y podemos vestirla como más nos guste, pero en un principio lo que quiero es que hagáis las muñecas, y sobre todo este modelo que es tan fácil de hacer. Bueno, pues así llegamos hasta el otro extremo.
Por cierto, sé que alguna me vais a preguntar después, alguna de vosotras, y para todas os voy a comentar que donde tengo guardaditas las puntillas y las cintas y todo esto, que suelo tenerla en cositas así como esta, veis, quedan súper monas. Esto lo hago yo. Si queréis que hagamos este tipo de cositas para tener en los talleres y tener las cosas bien monas y un poco ordenadas, dejadme comentario abajo y os hago un tutorial. ¿Veis? Yo tengo estas cositas así guardaditas en mis cajas y suelo tenerlas guardadas en este tipo de cartones. Me gustan mucho estos pequeños detalles porque, no sé, parece que me dan un poco más de orden y me gusta, la verdad es que me gusta mucho tenerlo. Ahora voy con el tiempo muy justo y casi siempre voy corriendo y voy dejando las cosas como puedo, pero me gusta mucho el orden y me gustan sobre todo estos detalles. Ya veis que es una cosa súper mona, pero tener aquí envueltas las cintas, la verdad es que no sé, le dan como un toque más personal y más femenino, esa es mi opinión. Bien, pues ya que lo tenemos así, vamos a quitar los bracitos a nuestra pequeña Lila. Bueno, pues vamos a colocarle este vestidito. Vamos a poner la costura en la parte de atrás. Vamos a sujetar aquí en la parte de delante con unos alfileres para que no se nos mueva. Y en la parte de atrás vamos a coger las dos hebras. Y vamos a tirar con fuerza y vamos a rizar de esta forma. Hacemos un par de nudos y ya lo tendremos fijado al cuerpo. Quitamos el alfiler y lo ubicamos, repartimos el vuelo y tendremos el vestidito hecho. No puede ser más fácil y más rápido. Estos cabos los vamos a atar bien y los vamos a cortar directamente porque encima vamos a colocarle unas cintas. Mirad, vamos a coger cinta de la que yo llamo de cristal, pero es una cinta de organza y la vamos a coger en dos tonos. Yo he elegido estos dos tonos. Como ella es lila, vamos a vestirla con unos toques de lila. Vamos a coger de aquí otro trocito y la vamos a unir. A mí me gusta combinar los colores. Vamos a hacer igual que hemos hecho antes. Por la parte delantero vamos a poner un alfiler y vamos a sujetarla para que no se nos mueva. Y ahora lo llevamos hacia atrás y anudamos. Damos un par de nudos bien fuertes y después le hacemos una lazada que quede graciosa. Vamos a buscar el centro de estos lazos y ahora, una vez buscado el centro, ya sí que lo podemos sujetar y anudar. Ya os digo, vamos a darle dos nudos para que nos quede bien fuerte y después una lazada que caiga encima del vestido. Ya sabéis que a mí los lazos me encantan. Y ahora una buena lazada. A mí me gusta hacerlo así con estos dos colores porque uno, digamos que predomina sobre el otro y no tengo que poner solo un color. De esta forma pues
coge otro tono diferente. Ya sabéis que a mí no me gustan las cosas exactamente iguales. Bien, pues ya está, así es como nos queda. Mirad, queda súper graciosa. Ahora le vamos a colocar los bracitos en la posición que los tenía, así, y mirad, así nos va a quedar. Voy a coser los brazos y voy a poner a calentar la silicona, porque le vamos a poner aquí un pequeño detalle. Bueno, pues mirad, vamos a colocarle los bracitos, vamos a entrar de un lado y salimos por el otro, y de esta forma ya también dejamos cogido el vestidito al cuerpo y así no se mueve. Voy a intentar coger los lazos. Tenemos que tener cuidado con el palito que llevamos en medio del cuerpo, así. Vamos a dar aquí una puntada y entramos por la parte de delante cogiendo un poquito el lazo, y así no se nos mueve. Y ahora vamos a salir por este otro lado con cuidado del palito. Y hacemos igual con este otro. Volvemos a pasar y ya anudaremos. ¿Veis? Así es como nos quedan los bracitos. Ahora tiramos con fuerza y aquí damos una vuelta alrededor del brazo, metemos la aguja por el lacito y tiramos. Y volvemos a repetir. Pasamos la hebra por el brazo y pasamos por la lazada y tiramos, cerramos y ya está, lo tenemos ya cogido. Y ahora vamos a meter la aguja por cualquier sitio y a sacarla por cualquier sitio. Solamente es para esconder este hilo, nada más. Cortamos y ya están colocados. Mirad, así es como queda. A mí me gusta un poquito más abajo el vestido, así me gusta más. Mirad, es que queda súper gracioso. Bueno, pues vamos a ponerle este pequeño detalle. Mientras se me calienta la pistola de silicona, vamos a ponerle unos zapatitos. Como hace mucho calor, no le voy a poner calcetines. Es un vestido muy fresquito, un vestido muy veraniego, y creo que con esto tendrá más que suficiente. También la podemos presentar descalza, porque también quedan muy bonitos, con los piececillos así, con los deditos al aire, quedan muy monas. Pero bueno, vamos a ponerle los zapatitos, después le haremos fotos con ellos y sin ellos. Y a vosotras, ¿cuál os gusta más? Me lo dejéis en comentarios si os gusta más con los deditos al aire o si os gusta más con el zapatito. La verdad es que está mona de las dos maneras. Bueno, pues ya que la tenemos calzada, le vamos a colocar solamente ese pequeño detalle en el pelito y ya estará terminada.
Bien, pues ya que está calzada, vamos a colocarle un detalle en el vestido. Bueno, pues mirad, con este trocito de puntilla que es súper pequeño, tiene, pues mirad, tiene 1 centímetro, es nada, muy pequeñito. Vamos a coger unos 15 centímetros y vamos a rizarlo. Es un detalle que le vamos a poner al vestido. Vamos a coger una aguja con un poquito de hilo, no necesitamos mucho. Vamos a dar aquí un nudo para sujetar el hilo, que no se nos vaya. Y ahora vamos a dar aquí una puntada de pespunte porque vamos a rizar este trocito de puntilla. Cuando lleguemos al final, cosemos el final con el principio, el último punto que acabamos de dar con el primero que dimos, ¿veis? Y nos queda esto, una florecita súper mona. Damos un par de puntos para afianzarlo y ya lo tendremos terminado. Ya sabéis que las cosas pequeñitas se trabaja peor que las cosas grandes. Bueno, pues yo aquí le voy a dar ya un nudo. Y listo. Ya tenemos, ¿veis? Este pequeño detalle. Yo había pensado ponérselo aquí. ¿Veis? Vamos a coger un poquito de silicona. Se lo pegamos aquí en un ladito. Y ahora le podemos poner un par de florecitas, las mismas que le pusimos en el pelito. Y ya tendremos terminada a nuestra pequeña. Es que como veis es súper fácil. Pues ya está, compis, ya está terminado. ¿Veis? Así queda este pequeño detalle. Para mí, ideal, completamente ideal para vosotras, para hacer vuestro proyecto fácil, sencillo, súper rápido y que además os va a quedar una muñeca preciosa. Y así os vais a animar a seguir muñequeando, porque a todas nos gusta tener nuestras propias muñequitas. Vamos a presentar el trabajo final. Bueno, compis, pues mirad, hasta aquí hemos llegado. Hemos hecho una muñeca súper rápido, preciosa, súper fácil y muy bonita. En un plis se hace muy rapidito. Estoy encantada de haber diseñado esta pequeña, especialmente para las clases de muñequería que estamos empezando con iniciación. Veréis cuántas muñecas van a salir igual que esta preciosa Lila. Es un amor de muñeca, es un encanto y bueno, pues yo feliz de haberla diseñado expresamente para vosotras. Si te ha gustado mi vídeo, ya sabes, regálame un like que mi canal te lo agradecerá. Gracias por compartir mis vídeos, por compartir mis trabajos, por tus deditos arriba, por tu suscripción y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.